asteburu honetan bastante ongi sentitu naiz, urarekin bastante sentimendu ona izan dut, lehenengo hasieratik, ja lehenengo mangan banekin lehenengo 40 artean sartuko nintzela, eta hori lasaitasun asko eman zidan. Eta bueno, banekin finalean sartzeko, egin behar nula manga on bat, eta horretarako prestatu nintzen, eta azkenean munduko laugarrena gelditu naiz, eta ez dago gaizki. Bueno, durante la competición, desde el principio ya me empecé sintiendo bien. La primera manga el primer día sabía que era suficiente para pasar a semifinales y eso me dio bastante tranquilidad. Y bueno, luego simplemente me tenía que centrar en hacer una buena manga en las semifinales para poder pasar a la final. Y al final con una cuarta posición, pues estoy bastante satisfecho. Estoy contento de la clasificatoria, de la navegación en general, toda la preparación fue buena, los entrenamientos muy buenos y bueno, en clasificatoria he quedado tercero, he hecho una muy buena segunda manga, bueno, a 2 segundos del primero, he remado, pienso, a mi nivel sin asegurando la clasificatoria y bueno, tenía muchas ganas en semifinal, estaba concentrado, sin mucha presión y pues no me ha salido como quería, es un canal difícil, aleatorio y el nivel está también muy alto, es un canal que no permite errores, este año me he mejorado mucho, he mejorado mi nivel, he mejorado físicamente, técnicamente y me notaba, me pensaba capaz de hacer una medalla y un poco decepcionado. Bukatu ditu klasifikatoriak, helburua zen klasifikatzea semifinaletarako eta bueno, hori lortu dut. Lehenengo manga ez da txarra izan, akats batzu banitun, baina bueno, banekin horrekin nahiko izango zela semifinaletara pasatzeko eta orokorrean ondo sentitu naiz eta gauza batzuk hobeto egin ahal izan dituda, baina bueno, badakit ze akats izan diren, badakit nola soluzionatu semifinaletarako eta nik uste dut, bueno, horri ibiliko garela. Hemos hecho las clasificatorias y bastante bien, el objetivo era clasificarme para las semifinales y yo creo que la primera manga que hice fue bastante buena, la navegación bastante correcta, tuve algunos fallos que se podían haber evitado, pero bueno, en general la manga no fue mala del todo, tenía un toque y aún así quedé 14
de la primera manga. Con eso ya sabía que estaba clasificado para semifinales y decidí tomarme descanso la segunda y así ya hacer un mejor descanso de cara a las semifinales y finales. Y bueno. Pozik nago, baina egia esan semifinala nahiko zaila egon da, ze ura igo da eta erreka oso inestablea zegoen eta nik uste denak pixkat urduri ginen horregatik eta denak pentsatu egu manga aseguratzearena eta bueno, batzuei ondo atea zaie eta beste batzuei gehiegi aseguratzeagatik denbora galdu dute eta nik aseguratu dut denbora galdu dut hortan, baina bueno, behintzat ondo atea zait, besteak emaitza okerragoak edukituzte eta konten nago 12. postuarekin. El resultado ha estado bien, un 12º puesto en un mundial no lo he tenido nunca, pero eso, el río estaba muy difícil para todas y creo que la solución era asegurarte una buena manga y eso, algunas lo hemos hecho, lo hemos conseguido, pero también eso te hacía perder tiempo y bueno, yo he podido estar ahí y hay otras que asegurando pues se han tenido que quedar fuera y estoy muy contenta con el resultado. Resultado bastante malo, pero bueno, practico el deporte del piragüismo slalom, donde unas veces se hace bien, otras veces mal. Hoy lo he hecho mal, he fallado en una trayectoria, he perdido unos 10 segundos y bueno, con eso no he podido meterme en la final. Bueno, he tenido un año bueno, en las competiciones internacionales he estado bien, pero yo creo que es el trabajo de años atrás, ¿no? Pues cada año voy un poco mejor, un poco mejor, un poco mejor y espero el que viene pues todavía estar un poco mejor y en la Olimpiada estar muy bien, pero como antes he dicho, esto es slalom, entonces como un día puedes ganar, el día siguiente puedes perder.